Estamos con Mauricio Rubiano, gran dirigente social, sindical, ahora dirigente político de las juventudes de este país. Está en la lista Excelencia del Consejo de Bogotá, Centro Democrático, con el número 14. Se marca el logo del Centro Democrático, se marca el número 14. Y estábamos, para quienes no han visto el programa, y los invitamos a que lo vean, el anterior, hablando con Mauricio sobre los temas de política laboral y sindical, para luego entrar a hablar de la situación política de la ciudad de Bogotá, que nos haga un mapa y nos haga las proyecciones de cómo ve la situación en la capital, en donde se define mucho el meridiano político del país. Hablemos un poco de la reforma laboral, Mauricio. El Centro Democrático me pidió un análisis de coyuntura sobre el proyecto de reforma laboral. Con un amigo escribimos un texto en donde hacíamos un paralelo, digamos con hechos, de la gran reforma laboral venezolana del año 2003, que prácticamente fue ya el martillazo definitivo para quebrar toda la estructura laboral y empresarial de Venezuela. Hablemos un poco, tú que conoces bien la iniciativa y además el estado de cosas, de cómo está administrando el gobierno Petro la política laboral, incluyendo en ella la sindical. ¿Cuál es tu percepción y cuál es tu visión de ella? Tenemos que ser muy propositivos y además pedagógicos para contarle a la gente lo que implica esa reforma laboral, pero no solamente la laboral, la sindical, sino la pensional. Es decir, una reforma laboral como está planteada es una reforma pensional destinada a acabar nuestro sistema de garantías pensionales. Es complejo. Para nosotros, lo complejo es identificar qué es lo que no tiene esa reforma. Es decir, el gran vacío de esa reforma es que no responde a los dos desafíos y necesidades del mercado de trabajo, y es la generación de empleo y la reducción de la informalidad. No le importa, inclusive la ministra llegó a hablar de que eso no era un problema de ella. Que eso no era un problema de la regulación. Lo complejo de eso no es solamente que no hay diálogo social, es decir, aquí se incumple un convenio internacional, el convenio 144 de la OIT, lo que significa que deben ser consultados empresarios, trabajadores y entidades de gobierno para poder definir este texto. Que es el sector productivo, el sector real de la economía. Los empresarios, no solamente los empresarios crean empleo, la buena acción de los trabajadores crea empleo. Pero los contratos sindicales ayudan. Es decir, un buen trabajador, al aumentar la productividad y los rendimientos de la empresa, crea necesidades nuevas de otros trabajadores. El sector cooperativo crea también oportunidades de empleo, de tal suerte que lo que está dejando por fuera es más grande que lo que está sugiriendo allí. Y esa es la preocupación que tenemos. Realmente incluso hicieron bastante, la señora Ramírez en el ministerio y el señor Petro dijeron que aplaudían que el desempleo llegara al 9.3. Lo complejo de eso es que el aporte del empleo público fue de 1.8, es decir, que está creciendo la burocracia. Gasto. Y eso significa que puede estar creciendo la burocracia en un escenario electoral. Yo le hago una pequeña reflexión a los televidentes, es la siguiente. Ese aumento de gasto es retirarle a la actividad productiva ahorro y posibilidades de inversión. Y por lo tanto, si se crean 1.500.000, dijiste, sí, empleos nuevos del sector de... 450.000, según el estudio del Banco de la República que tanto cuestionó este gobierno, se estarían perdiendo con esa reforma. Que se pagan con dineros que podrían haber sido ahorro e inversión de los empresarios medianos, pequeños, grandes, chiquiticos incluso. Lo complejo de esto es que hicieron bastante anuncios sobre ese índice de desempleo. Lo que no dicen es que es el más alto de todos los de la Organización de Cooperación al Desarrollo. Es decir, el promedio de los países es de 4.8. El más alto de los que están por debajo de ese rango es Brasil, Chile y Ecuador, desde 3.1 hasta 4.5.
pero Colombia está en el 9.3, de tal suerte que si además estamos creciendo en burocracia, y esa es la manera de aportar a esa generación de empleo, realmente va a ser poco sostenible, porque además viene con toda la carga de la reforma tributaria y la tasa impositiva para las empresas. ¿Cómo es el nivel del debate interno hoy en el Congreso? ¿Lo has estado siguiendo Por respecto supuesto, a la reforma? ¿Qué ha pasa? sido complejo, porque las propuestas, yo puedo decir y saludar al Partido Conservador, que hizo una propuesta bastante estructurada, pensando en incentivos, muy identificada con lo que estamos diciendo desde el Centro Democrático. Para nosotros es importante una economía fraterna. Necesitamos que el empresario crezca para que el trabajador gane. Necesitamos que haya incentivos para que haya la posibilidad de sostener esos puestos de trabajo. No es como la ministra dice, vamos a crear empleo por decreto. Por decreto las empresas no tienen la financiación porque necesitan producir para poder generar ese puesto de trabajo. No es decir, decreto la creación de 1 millón de empleos. Lo que sucedió ayer fue que se acumularon la propuesta de reforma laboral que presenta el gobierno con la propuesta que presentó el Partido Conservador. Lo complejo de eso es que en esa comisión no hay una representación de esa propuesta alternativa, de tal suerte que al final terminan decidiendo los ponentes y los coordinadores ponentes quiénes y cuáles son los acentos en ese texto que van a discutir. Puede ser que los platos rotos no sean todos, porque qué dificultades los de la vida social y económica de Venezuela, en buena parte producto del régimen que se llama Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, el escenario tuyo político ahora, tu campaña al Consejo, está en el entorno también del candidato a la alcaldía, Diego Molano. Así es. ¿Cómo va esa candidatura? Y cuéntanos más o menos cuál es el estado de cosas políticas. En el análisis estimamos que en este momento el debate que tenemos que poner claramente sobre la mesa es que existen 4 candidatos de izquierda cercanos a ese gobierno y un candidato institucional. Saber, ¿quiénes son los 4 candidatos Lara, de la izquierda? Galán, Bolívar y Oviedo. Esos son. Lara, Galán, Bolívar y Oviedo, siendo Bolívar el que encabeza la carrera en ese equipo. Pero también sabemos que ahí puede ser una lógicas políticas para querer perfilar a uno para poner a otro. Y al frente, y como contrapartida, vi que, por ejemplo, Bolívar ha enviado todas sus lanzas, todas sus hachas, todas sus municiones contra Molano, cosa que me alegra además, porque lo pone en el escenario de la política importante, de la política que se convierte en alternativa y por lo tanto genera corrientes electorales. Y contra nosotros, contra mí como candidato del Centro Democrático. ¿Qué te ha dicho? No, básicamente nosotros hemos dicho que nosotros dependemos de defender la institucionalidad. Nosotros no creemos que ahora haya un cambio de discurso cuando dice que requiere la fuerza pública, cuando nos enfrentamos durante ese proceso mal llamado estallido social, trató de cerdos a nuestros policías y básicamente como ahora vemos los efectos de lo que es el apoyo a la primera línea. No en ese momento, hace mes y medio o quizás un mes, el ataque al CAI de La Gaitana, una de las localidades en la localidad de Bogotá. Los iban a quemar vivo, ¿no? Y fue el mismo comportamiento, de tal suerte que no podemos estar diciendo otra cosa, que tenemos que este no es un tema de derechas e izquierdas, pero sí es un tema de constitucionalidad y de respeto a las instituciones. ¿Cómo les parece que ante el cuestionamiento que hicieron, por ejemplo, Mauricio como candidato al Consejo o Diego Molano como candidato a la alcaldía, saben lo que respondió Bolívar? No es que pudieron haber sido los policías, como si los policías fueran a matar policías. Son jóvenes también, pero adicionalmente el mensaje que envía este gobierno al nombrar a un miembro en la primera línea como viceministro de Juventud en el nuevo Ministerio de la Igualdad envía un mensaje complejo. Los policías también son jóvenes, que además decidieron un horizonte laboral. Aquí no podemos confrontar jóvenes con jóvenes y no pueden ellos, y le voy a decir tengo esta convicción, siento que la gente que está alrededor de ese proceso, porque tiene el apellido Bolívar, simplemente está acercándose, porque realmente las propuestas carecen de estructura, carecen de seriedad y carecen de viabilidad. Bueno, y en cambio entonces, ¿cómo ves la candidatura de Diego que viene de menos a más? Porque yo lo vi ya 9.5 en las encuestas, muy cerca del 3, el 3 no recuerdo. Oviedo. Oviedo. Y hablemos un poco de Oviedo. A mí me parece que Oviedo, dijéramos, se difuminó, se deshizo su estructura ideológica y doctrinaria y entonces ya prácticamente juega en donde le parezca que más réditos le pueden dar.
sus palabras. José Obdulio, yo fui asesor en la campaña de Luis Eduardo Garzón en 2002. Y la experiencia del presidente Uribe, a quien le envío un saludo, gracias por el afecto, presidente, fue aprender de esa campaña. El presidente Uribe, usted conocerá esto con más detalle, meses de la elección empezó a subir, venía de 2, 2.5, 2.7, estamos en todo el tema del proceso de paz. Yo fui delegado a los diálogos del Caguán, yo estuve en el Caguán desde la sociedad civil y vi cómo la posición frente al respeto y la institucionalidad ganó ese afecto, y por eso en mes y medio logramos estar por encima del 40 y se llegó a la presidencia. Eso está pasando, tenemos que ser claros en estos argumentos. Ya estamos en un empate técnico entre el tercero, es decir, por el margen de error estamos ya en el tercer lugar. Eso significa, al igual que Juan Daniel, a quien me parece una persona técnica, pero como usted dice, se difumina ese discurso, y tenemos que ser capaces de confrontar a esos, y creo que Carlos Fernando ya tuvo su oportunidad, se retiró del Consejo, eso es un mensaje que no es positivo para la ciudad, y creo que estas posiciones que son de institucionalidad son fundamentales al acompañar a Diego Molano. Yo no tengo función directiva en el Centro Democrático, ni mucho menos. Tengo amistades con casi todos los dirigentes y tengo además una especie de participación a través de mecanismos como este programa en la vida interna del partido, pues dijéramos nutriendo un poco el debate y nutriendo el programa. Pero sí me quisiera hacer un llamado al partido en Bogotá a que piense seriamente que se una alrededor de Diego Molano como candidato a la alcaldía. Y estoy seguro que el efecto será el mismo efecto que ha tenido el hecho de que el Partido Centro Democrático tomó en sus manos y en sus hombros la tarea de hacer gobernador a Andrés Julián. Si el Partido Centro Democrático se compromete con energía, viendo además esos datos estadísticos que estás dando, en la candidatura de Diego Molano, podemos ganar, podemos entrar a la segunda vuelta. Bogotá tiene segunda vuelta. Y además dejar el embrujo, dejar esa ilusión de Oviedo. Oviedo es una persona que prácticamente se ha adscrito a la izquierda cuando le conviene estar con la izquierda, en el centro cuando le conviene estar con el centro, y a la derecha cuando le conviene estar a la derecha, y eso realmente no es consistente ni permite vislumbrar una gran administración. Estamos frente a la única candidatura que es capaz de cuestionar toda esa lógica, tanto de gobierno como el gobierno local de Claudia López. Es Diego Molano frente a 4, y ese es el debate real. Y en propuestas, la más estructurada con 139 propuestas, pero además con una visión de institucionalidad, seguridad, infraestructura, modelo de salud, generación de empleo, institucionalidad y derechos y diálogo. Vamos cerrando, pero ¿qué te dicen tus compañeros de lista respecto a candidatura a la alcaldía? Te pregunto, el lista del Centro Democrático. José Obdulio, yo creo que el mensaje lo recojo y ojalá lo recojan. Yo tengo que decir que el Centro Democrático ha sido un partido realmente de apoyo. Yo no había estado en un partido que lograra, me respaldan, me asesoran, todo el tiempo están pendientes, pero el mensaje sí hay que enviarlo. Algunos candidatos de la lista todavía no toman una decisión y estamos ya en el momento crucial de tomar la decisión. Tenemos que apoyar esa candidatura, no solamente por el golpe de opinión del 29 de octubre. Lo que tenemos es que pensar en la institucionalidad, pensando con propuestas claras en 2026, porque esto tiene que sumar más gente para poder recuperar esa senda de productividad, de crecimiento, no de confrontación, que tenemos que tener de cara a lo que viene en 2026. Un gran saludo, Mauricio, en Bogotá, cuando estés allá, Carlos Valverde, gran dirigente político, pero además yo diría que uno de los hombres con más conocimiento de la historia del sindicalismo en Colombia. Ojalá entonces con Carlos y con todo este equipo que conocí en tu presentación de la campaña allá en Bogotá, tengamos muy buenas noticias el 29 Lo vamos a lograr. Octubre. Y además después del 29 comenzar a oírte a hablar como gran dirigente político colombiano, porque todo lo que se diga desde la capital, en el caso colombiano, tiene eco nacional. En Bogotá es muy común decir, hágame un 14, y ese hágame un 14 es hágame ese favor, yo les estoy presentando mi perfil, hagan el 14 a Bogotá, Mao Rubiano al Consejo, el mensaje y el lema es para siempre democracia,
¿Por qué es ahora? ¿Por qué es en 8 días? ¿Por qué es el 29? ¿Por qué es el 2026? Es para siempre democracia. Sí. Y además, Rubiano, el consejo. acordémonos de lo siguiente, todos tenemos o un amigo, o un hijo, o un tío en Bogotá, todos. Bogotá es la capital de Colombia, pero también es como una especie de crisol de la nacionalidad colombiana, y entonces a recomendar en nombre de Mauricio Rubiano como número 14 en la lista del Centro Democrático y el de Diego Molano, alcalde de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. 15.000 corazones, 15.000 conciencias, 15.000 voces. Gracias por la confianza. José Obdulio, muchas gracias, y aquí vendremos el 30 o el 31, cuando corresponda decirle, lo logramos. Muy bien. Estuvimos en El Ventilador. Les rogamos suscribirse a nuestro canal y darnos un like. Continuaremos la próxima semana con la serie de programas sobre la personalidad, la índole, la figura del presidente Petro.